ay, 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 ay. Hey, muy buenas tardes a todos, parceros, parceras, de donde nos quieran y nos estén escuchando. Por acá otra vez con otro capítulo más de este programa de radio. Se llama Radio Desorden Subterránea. Entonces, que cuenten a ver cómo les ha ido todos estos días. Esto ya sería como el 13 capítulo, se dice así, ¿cierto? 13avo. 13avo capítulo de Radio Desorden Subterránea. 13. ¿Cómo está, Betico? ¿Qué más? Inglés. ¿Qué más? ¿Cómo han estado? Se cuentan todos. Hace varios meses que no nos veíamos, por acá reencontrándonos. Nada, mucha tela que cortar, muchos temas que abordar. Terminamos el año pasado con varios toques, con Baruchers Medellín, volvió Homo 47. Tuvimos la fortuna de ver Apéndices Manizales y nada, por acá otra vez retomando ya después de todo este fin de año tan convulsionado. Un pequeño receso. Larguito. Ya nada, ¿qué más, muchachos? Hoy un día chimba porque nos reunimos de nuevo y hay invitado que es chimba. Nos alegra mucho tener conocidos y parceros por acá. Un gran amigo de toda la vida. Una figura siempre recurrente y presente en lo que ha sido siempre el parche de Manizales y que hoy venimos pues con un tema específico y a invitarnos a algo que se está realizando por estas fechas acá en la ciudad de Manizales. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a lo que es este programa Radio Desorden y nada, un placer para nosotros tenerte acá. Gracias, chicos, por el espacio y por la publicidad. Pues primero que empiezo con unos avisos parroquiales. Eso. De una. Parte de la propuesta de estar acá, o bueno, gracias por la invita, es pues poder transmitir el Evangelio del PUN a través de una exposición, un concierto. Primero una exposición, entonces empecemos. Exposición, 2 puntos. Esta se abrirá el 19 de febrero. Se llama Punk Cru desde Suecia. Punk Cru desde Suecia y está basado en un libro llamado Raw Punk sueco que tiene fotos del 81 al 89. De este libro se extrajeron varias fotos y van a ser parte pues, de la exposición que durará hasta más o menos mediados de marzo en el Museo de la Universidad de Caldas. Hay fotos más que todo de la escena de punk rabioso pues, de Suecia en ese periodo, bandas como Shitlickers, Anticimex, Disarm, etc. También se presentarán 3 cortos, hay 3 cortos traducidos, uno de Moderak Lividajun, uno de Anticimex y el otro es de Tatuerades Nutkukar, que quiere decir chimbos de policías tatuados. Y eso abre el tema también para hablar como de las minucias que encontramos acá en este mundillo del punk sueco que nos apasiona a las 4 personas que estamos acá, como para contar curiosidades, detalles y todas las pendejadas que se nos vengan a la cabeza. Lo otro es el toque del 19 de febrero con 2 bandas de Islandia, una de Noruega y 2 locales. Entonces con eso, muchas gracias, esa es la invitación y vamos con un temita. Eso.
quedar con eso. Usted se va a quedar con eso. ¿Cómo que quién? Yo. Ay, pues sí, está grabando todo esto, la gonorrea. Ay, no, que estamos estrenando disco duro, entonces estábamos hablando de eso. Va a quedar más mal. Borra chimba, gran huevo. Bueno, ahí sonaba Moderac Lixiviation con Brandy Seller. Yo tenía un amigo que decía... Brandy. El brandy del celador. Eso. Y yo tenía un amigo que decía Moderac Liquidation. ¿Cómo es, Daniel? ¿Cómo es? Liquidajun. Liquidahum. Sí. Liquidahum. Bueno. Si no sí sabe porque estuvo viendo por ahí un tiempo. No, Moderat Liquidajun quiere decir como la liquidación de los Moderat, que es como el partido conservador sueco. Una M como azul. Uy, como sí, azul. una bolita. Azul. Sí, ¿Qué? ¿sabes? ¿El logo del partido ese o qué? Sí, ¿sabes? Dice, ¿por qué sabes? Por eso, porque sabes. Ah, Tú estudiando. Sí. estuvo votando en Suecia. Por el partido de Voy a fútbol. votar por- Está afiliado al malparido partido. A votar por Petro por ahí. No, No menciona eso. Ah, no, vete por verdad, acá. sí, nos vetan. Si nos vetan. Nos vamos a beber. Bueno, ¿qué? ¿Con qué vamos a seguir? Yo propongo que sigamos con Svarparat. Propongo Svarparat también como para entrar un poquito en el tema del punk crudo y porque me gustaría traer un dato curioso de esa banda, que fue la primera banda vegan, straight edge, y yo creo que la única en esa época en Suecia. Pero No me se gust- tomaban una pola. Pero me gustaría, hombre, Pero, me gustaría que mencionáramos por qué este programa está enfocado particularmente en las bandas de Suecia, aparte de lo que ya mencionó Daniel. También hace poco se estrenó el documental de Anticimex, que es una banda muy representativa del punk seco y que aquí a nosotros particularmente Seco. nos gusta mucho. El punk seco. estaba seco. Sueco. Ni chueco ni seco. Y de pronto si nos puede mencionar o hablar algo de lo que, Claro. de lo que fue la presentación y qué tanto, cómo te fue pues con la concurrencia de eso en el documental. Pues la idea inicial era, yo contacté al director, pues que era un man ahí como del parche allá en Suecia, y el man llevaba como 7 años haciendo ese documental y nada, que lo sacaba. Hasta que el año pasado empezó a dar la hora de que lo iba a terminar y que lo iba a terminar, lo terminó. Yo lo primero que le dije fue como que me lo rotara, a ver si se podía hacer los subtítulos. Y pues justo coincidió la premiere en Suecia, que fue en noviembre, con más o menos final de año, y yo dije, pues hacerlo para estos eventos que se vienen en febrero. Y nada, pues de ahí salió, pues es... A ver, la verdad es que a mí esos documentales de bandas como que siempre son viejos hablando de lo mismo, como que, ay, antes se tocaba una chimba, antes hacíamos así, este man hizo este hizo este. Pero realmente el documental tiene sus anécdotas buenas y valiosas y nada. Pues me pareció que el evento salió muy bien. Eso fue el jueves pasado, que fue el día... ¿Qué día fue el jueves pasado? El 16, bueno, no importa. Y pues cayó buena gentecita, la gente se rió, se divirtió, se aprendieron nuevos datos y nada. Ahí contaban la historia de por qué se llaman Anticimex, de quiénes tocaron, quiénes no tocaron, cómo se volvieron una banda tan influyente. Y nada, cómo les cobró factura la vida y el punk porque se tiraban muy duro. Eso para allá vamos todos, pa. Ya están cuchos, viendo ahí pues las imágenes de los manes, ya están bien grandes. Pronto ya ha tenido dos proyecciones del documental, uno en Bogotá en el Festival Asfixia, se ya fue, ¿cierto? Sí, ese fue el mismo día que acá en Manizales, ¿Ah, sí. sí? Sí, Amén. sí. O sea que las tomas que evidenciamos nosotros en el documental son tomas de hace aproximadamente unos 7 años, pues, porque tú dices que... Póngale, no, sí, son por ahí O sea, que 2 hoy en- años, 3 años, O 4 sea que años. nos podemos sí. hacer la idea de que ellos ahora están todavía más viejos que lo que se veía ahí. No, unos meses más viejos, pero sí. Bueno, ¿con qué vamos a continuar? Habíamos dicho que íbamos con Svarparat. Svarparat. Sí, de una. Som det skulle
Bueno, un convito de dos temas desde el norte de Suecia. Svarparad, de la ciudad de... Uy, puta, no me acuerdo. Pero bueno, es del norte de Suecia. Y Missbrukarna, que quiere decir de addicts, los adictos, con una canción llamada Overlevarna, los sobrevivientes. Interesante mencionar acá que Missbrukarna fue la primera banda de hardcore como tal en Suecia, rompiendo un poquito ya esa transición del punk sueco, del punk rock así más melódico, tipo de Vagrón y eso, pasando ya a los sonidos más crudos. Chistoso también que fueran de un pueblo muy pequeño y que justamente pues en el norte de Suecia fuera como donde pegaron duro esas bandas de hardcore gringo que fueron las que influenciaron directamente a Missbrukarna. Ya Svarparad sí un poquito más influenciados por el anarcopunk y el hardcore punk inglés, haciendo un punk, digamos, más de vena y con ideales más anarquistas que llevaban pues también los integrantes siendo straight edge, veganos y con varias canciones en contra del consumo de carne, los mataderos, etcétera. Entonces, dos perfiles diferentes, pero dos bandas que marcaron una época y que abrieron el camino para muchas otras. Chimbas Svarparad, hijo de puta voz de ese man, siempre la he considerado como de las mejores voces que hay en las bandas de punk. Esa potencia, la... Usted debería tener una banda con esa voz. Yo lo he intentado, pero yo lo he intentado, no, pille, yo lo he intentado y me suena como si estuviera cantando el de Non Servium. Entonces me dan ganas como arrancarme una hueva, la chimba, no puedo cantar así. Vamos a armar una así, chimba, suena muy bueno la verdad. Ahí nos estamos dateando más de uno porque realmente pues más de uno tampoco ha escuchado, digamos, música de por allá, o los que nos están oyendo por allá en otro lado, quizás tampoco conocían, entonces acá estamos bien por ese lado, muchachos. Missbrukarna llegó a Colombia en la copila Really Fast 1 o la 2, que fue, digamos, la iniciación para los punkis colombianos en el punk sueco, y eso por allá en finales de los 80s. Entonces, estamos hablando que igual sí hay una conexión desde hace más de casi 40 años por correspondencias, porque, por ejemplo, los que sacaban esta Really Fast la mandaban así, eso llegaban copias inéditamente a Medellín. Y una anécdota, por ejemplo, Snopslact, que es una banda muy conocida acá en Colombia, todo el mundo dice, uy, Snopslact, parece en Suecia casi nadie la conoce, weón. Entonces, No se ve un estampado No. de los Slack. Por ejemplo, a nosotros, ¿cierto, Beto? a nosotros que nos gusta tanto ese tipo de bandas, por ejemplo, yo me siento a hablar con Efraín, que ya estuvo aquí presente, y él es muy fanático de lo que es Rosbeth, de lo que es mismo Missbrukarna, tener el trabajo de lo que es Rodrigo Day, ver fotos antiguas para de los 80 y ver gente con camiseta de Snopslack, eso es Sí, algo que... weón. Claro. Pues muy anacrónico y muy raro que en el mismo país como que nada que ver. Y Nadie es acá todo profeta es en su grande. tierra, como Tal dice el cual, dicho. tal cual. Por ahí decían las malas lenguas que el man de Snopslack
ya es como un gerente de banco, una vuelta así. ¿Sí? Sí. Fácilmente. Ah, Este sí man es. se volvió productor musical. Por lo menos no lo nombraron. Bueno, ¿qué sigue? Vamos. Ok. Ay, Bueno, más no, historias. sigámosle. Cambiemos de ciudad, listo. Eso. Hágale. Sorpresa. Va. Va, bueno. Oiga, les cuento pues el dato curioso ahí. Esa es la banda del Mocho. ¿No han visto videos de Honor SS? Mocho. No ay, gonorrea, espérate que... Llamada. La alarma para tomarme la medicina, espere pues. Hágale. Los viejitos acá, toca estar pendientes. Eso toca en la juega. Oiga, que si escucharon la banda del Mocho. No, cuéntenos la historia. ¿Cuál es la historia del mocho? Este man, el que toca la batería y que la toca muy bien, el man toca solo tiene un brazo, weón. Pues no me sé la historia como lo perdió, pero si me entiende, el man para hacer un divita así Ese es el de acelerado ese y es con el de cambios y todo. Flepata, Y marica. Una sola mano, sí, dale. Mae, Pero verdad, un verdad, bravo. chimba. Pille videos del man en vivo, no ese De en Honor SS, YouTube. es mucho, Sí, sí. parce, el man le falta un brazo y ese Se piro piró. es- Muy disciplinado esos piros para aprender Y tanto. uno que Parce, capa nota cada medio acorde. Y con 2 brazos, eso. Imagínese. Ahí escuchábamos 2 bandas de Estocolmo. Estocolmo, Suecia. ¿Tienes algo tú que decir acerca No, de las como bandas de siempre, Estocolmo? Pues igual como siempre en todo país hay recelo hacia las bandas de la capital. Eso ocurre en todo lado, en Colombia, en China, en Japón. Van a decir, los de la capital son unos creídos, no sé qué. Entonces lo mismo ocurre allá. Y nada, pues simplemente por ser la capital. Así como pero acá dirán pero que yo no esa digo que banda los de la Bogotá, que capital son tri- creídos. Bueno, allá Allá sí, sí. allá sí. Y un país con muchísima menos gente, entonces se concentra todo en la capital y dicen, estos piros, qué hombre. Eso era un dato que me parecía a mí sorprendente de la cantidad de bandas que hay en Suecia y que tienen una población cercana a lo que es Bogotá. Ajá. Unos 9 millones de habitantes y la cantidad de Y la punk cantidad allá. de bandas. Pues es muchas. que De todo, eso de es, todo. vea, ¿cómo Se sigue será? uno sorprendiendo viendo bandas nuevas cada vez que... Pero eso sí, yo creo que es Le el da por apoyo buscar. que le dan por allá a la vuelta, al arte como tal, creo yo. Oye, Claro. el contexto tal vez, porque son bandas mucho de los 80. No, para 90s que- todo eso hay una razón y es que el Estado sueco tiene como unas políticas culturales muy fuertes desde los años 40. Entonces, por ejemplo, usted, digamos, es un peladito de 13, 14 años y usted no tiene nada que hacer. Los inviernos largos, usted no tiene nada que hacer. Entonces, ahí el Estado desde los años 40, 50 comenzó a invertir en lo que llaman como educación popular, ¿cierto? Que usted tuviera como acceso a, si usted quiere aprender a tocar maracas o lo que fuera, hubiera una escuela de música cerca a donde usted vive. Entonces eso hacía que por eso hay muchas bandas suecas que vienen de pueblitos. Como el mismo Anticimex, por ejemplo, que ni siquiera es de Gotemburgo, es de un pueblo cerca a Gotemburgo. Y entonces, digamos, usted 13, 14 años no tenía nada para hacer, ¿qué se ponía a hacer? Tocar música, le daban clases gratis y le podían grabar gratis. Entonces, ¿sí me entiende? Usted iba a la Casa de la Cultura, que era una cosa pues seria, robusta, una institución casi,
y le enseñan a tocar guitarra gratis después del colegio. Entonces, Una gran diferencia a las casas de la cultura acá que están cerradas. Y Pero de no, ahí- ya la abrieron, ya la abrieron. buen apunte, de ahí- buen apunte. de ahí mismo salen bandas también trabajadas musicalmente No, y lo que graban, y lo que graban. Y lo mismo Nices Noter, que siempre se ha contado la historia de que ellos cuando grabaron tenían entre 12 y 13 años y es una banda realmente Como tocan de rápido. monstruosa y e de bien, increíble. para esa edad. Y de hecho para eso hay una reseña, o más bien un tip cinematográfico, que es la película We Are the Best, Somos las Mejores, que trata precisamente sobre dos chicas que quieren aprender a hacer una banda de punk, que no tienen nada que hacer en la casa, y van a uno de estos centros culturales y allá les dicen, bueno, como acá somos pura democracia, entonces claro que ustedes van a tener su espacio para aprender a tocar. Y de ahí sale la historia de esa película, que es la historia de amistad de dos chicas en un contexto en Estocolmo en los años 80, pues de mucho punk y mucho ruido y bueno, y adolescentes creciendo y bla, bla, bla. Una película muy recomendada. We Are the Best. Para que Somos la las pillen, mejores. pues, berriondos. Sí. Escuchábamos a Amo 47 que tuvimos la oportunidad de verlos por acá hace un par de años en Manizales y que el año pasado también estuvieron pasando por acá por Colombia. Una banda de esas que a pesar de los años, verla en vivo es una maravilla porque suenan tal como uno lo recuerda, No decepciona. no decepciona. Y que tiene el mismo estado físico, porque qué piros. Aguantan los cuchos todavía. No, y eso que Un termina tema una tras canción. otro a toda mierda, un tema tras otro. Termina una canción y dice que ta 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 ta, terminan otra ta 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 ta, Como la Ese show es grabación, como esa cortito. grabación Sí, que uno se escucha que es exacto. como de 47 canciones una tras otra. Sí, así sí. Me pareció escucharla. Que uno se la pasaban antes y uno pensaba que, uno decía como, venga, ¿cómo metieron toda esa música acá? Uno pensaba que era en MP3 y uno decía, no, no me queme eso porque es MP3. Chimba, ¿con qué vamos a continuar? Pues yo creo que sería bueno no contar lo que pasa el jueves acá en Manizales para los que estén por acá cerca, pues que alcancen a llegar también o que se quieran dar el paseíto para ese toque que están haciendo acá los parceros. Se cayó la baqueta. Se les cayó la baqueta. Bueno, el toque del 19, pues en conspiración con el Festival Asfixia, tenemos la oportunidad de tener a Daudi Flynn de Islandia y a Burn de Islandia, que son dos bandas pues con los mismos integrantes más o menos, uno más, uno menos. Guf de Noruega Bandota. y Soga de México. Y parece que Soga no va a estar, no sabemos aún. Y dos bandas locales, Oblitus y Los Viejorros de Mentes Destruidas. Viejo la chimba. El buen contraste ahí entre las bandas locales. contamos- Ponemos a los chinos, la nueva generación, y a los que van de salir. Exacto, Ya tienen un exacto. pie ahí. No, nada, pues la idea era simplemente tener un espacio de gratuidad porque pensamos que es chimba los toques en bares y todo, y pues yo estando acá con el más grande promotor de los toques en bares, pues igual... El mascarero. No, pero, o sea, son razones diferentes. Acá simplemente se apuesta a la gratuidad porque pienso que esos son los espacios donde los jóvenes pueden realmente asistir tranquilamente. Y cualquiera que pase por ahí me va a decir que un peladito de 8 años va a decir, uy, esos peliparados allá, y no va a decir, ve, que será pun. ¿Sí me entiendes? Como más como abrir un poco más ese espacio para que se generen otros diálogos también, y pues en un lugar tan central como la plazoleta del Cable. Entonces, para eso se hizo pues más que todo como una colecta Sí. entre los ponientes punks ya con un poquito más de poder Estabilidad. adquisitivo. Y se les propuso en intercambio que fueran a ver el documental de Anticimex, y pues eso me pareció muy chimba la respuesta que se tuvo de la gente como comprometida con su escena, pensando también en los más pequeños. Claro. Entonces eso me pareció como bonito, que se pueda sacar adelante este evento gratis, en la calle, como nos gusta, y sin tener que pasar penurias económicas. Entonces, gracias también a todos y todas las que colaboraron. Y qué chimba que se pueda seguir haciendo, porque esa también es como Sí, la idea, ¿cierto? sí. Lo que mantiene viva realmente el parche Pune en Manizales. Claro, eso es cierto. Los cambios generacionales tienen que existir. Me queda- para que Exacto, se y hay pueda- que propiciarlos. Y me queda el bonito recuerdo de la última toma cultural allá en la plazoleta que no cabía la gente, y eso es algo... Que usted no ve. No, pues, Se vio Sí, en sí Facebook. voy, sí Lo voy, vio cada por vez YouTube menos. Live. Weón. Pues llegué por la noche. Ah, bueno.
Me pone anoche a las 10. Bueno, cuando y ya están entonces- todos borrachos. ¿Borracho Ya se quién? acabó. No, yo, gonorrea, yo no, siempre no, que ey, manejo ey, sonido ey. no me tomo ni una. No me exponga gonorrea, ¿qué pasa? No, es Ya que yo no dije yo- nombre. ¿Cómo que vamos? Es Era no otro, dijo era otro. nombres. Yo no dije nombres. Ay, se embaló solito. Bueno, Master, venga, otra cosa, una pregunta ahí, pues como más de lo de técnico, pues la exposición del museo de la Universidad de Caldas, ¿eso va de qué fecha a qué fecha? Porque me preguntan por ahí cada ratico también. bueno, eso va. La inauguración es ahorita el 19. Bueno, de hecho está desde ya, para el que Ya quiera está ir. disponible. Pero digamos que la inauguración oficial con lentejada, comida vegana, va a ser el día 19 a mediodía. El día del toque. El día del toque, exacto, como para Oye, que sea no una me quieren dar jornada. lentejas a mí, gonorrea, porque yo no puedo ir. Que me toca alistar todo para allá, lo para allá. Le guardamos vamos a lentejas. guardar un Un poquito. catadito. Le guardamos lentejas. Y ya por la tarde tirarse para el toque. Toca clavarle un cuchillo en la. ¿Cómo es que dicen? En el antejardín para que no llueva. Sí. Pero igual acá Una la gente cruz de cae sal. así llueva. Y nada, pues esa exposición va a estar más o menos hasta mediados de marzo. No me acuerdo la fecha exacta y me Chimbo, pero disculparán. es chimba. Pero ahí tienen pues el dato para que caigan y visiten el. Yo edito esa vaina, papá. No, que la va a editar. No, ya quedó chimbo. Pues sí. Ah, chimba. estás Pa' como que caigan, pa' la que caigan, pues, multiplicación de los firmitas. panes. Ay, gonorrea. Bueno, muchachos, les Bueno, propongo que música, vayamos música. al sur de Suecia. ¿Ok? Our soul-blessed relic from Rome will be the holy seal that would hold you fast for all eternity, suspended between hell and the release of death. God's mercy serve you. Ahí- Era un Terian. Ahorita me El hicieron vocalista de reír. Snuff Slack era Terian. ¿Cómo se autopercibía? Como perrito, como chihuahua. No, mentira, ese tiene voz como de oso, Como de pitbull. como de pitbull. Decían que los terianos son pues los fanáticos de Terion. ¿Cómo es? Era Terion.
Bueno, muchachos, Snopslack de la ciudad de Helsingborg al sur de Suecia. O sea que acá estamos haciendo un recorrido geográfico de norte a sur. Ahorita, pues me gustaría hablar un poco de la relevancia de Discharge en la escena sueca, que realmente Discharge fue como la semilla de todo ese sonido raw punk original sueco. Y la verdad como que hay países donde pegó duro los Sex Pistols y se hicieron grandes bandas, no sé qué, pero yo creo que en Suecia el sonido, la banda que más pegó fue Discharge. Y pienso que eso tendrá mucho que ver también con la cultura un poco más pesada musicalmente que tienen allá en Suecia. Entonces, nada, pues Anticimex lo cita directamente, por ejemplo, en el documental, como la influencia que cambió la vida de ellos. Y eso se nota en el sonido. Entonces, todo ese sonido D-Beat, que hasta los suecos lo tradujeron como de takt. Es como que le pusiéramos, nosotros acá en vez de decirle D-Beat, le dijéramos de ritmo. Hey, vas a hacer una banda de ritmo. Entonces ellos le pusieron su propio sonido. Como no, yo no toco D-Beat, yo toco de takt. Y nada, pues bandas como, por ejemplo, ahí las que tienen la lista. ¿Cuál íbamos a poner ahorita? Abskun. Chilickers, por Chilickers. ejemplo. Chilickers. Chilickers es como un discharge metido dentro de, ¿qué? Dentro de esa fábrica que queda por allá arriba donde trabaja Arturo. Es que ya... Las No diga acerías. nombres, En no las diga acerías. nombres, no diga nombres. No, pero parece Ternium como un Divid. discharge así metido en una fábrica En de... distorsión. de hierro, sí. Que de hecho dicen... Pero no se pierde nada en el sonido de Chilickers, todo suena impecable. Todo suena impecable, pero dicen que ellos grabaron un estudio así pequeño, pero que ellos lo que hicieron fue meter las guitarras en unos de esos como casilleros de colegio, esos que son así de abrir, y que le pusieron como el eco contra esos cosos y que por eso suena esa guitarra así, porque nadie ha podido imitar ese sonido. Y es un Discharge, pero en esteroides, me parece, lo mismo que Anticimex. Entonces, nada, es indiscutible la influencia de Discharge, sobre todo con el Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing, que fue como el álbum que más duro pegó allá. En la exposición de fotos del jueves hay fotografías del concierto legendario que tuvo Discharge junto a Anticimex y Disarm en Gotemburgo en 1980. Eso nos da pie para hablar de bandas de Gotemburgo, la segunda ciudad de Suecia, una ciudad agradable, de montañas, con islas, con un archipiélago, y donde salieron la mayoría de bandas de raw punk, con lugares legendarios que hoy ya no existen, pero que digamos que los suburbios de Gotemburgo fueron como ese espacio donde se gestaron todos esos sonidos crudos. Pasando, por ejemplo, desde los Nices Notter, unos peladitos de 12 años tocando a esa velocidad, imagínense, a unos un poquito ya más cuchitos como los de Shitlickers, que ellos empezaban a tocar ya grandes, o sea, ellos eran, ¿cómo se llama? Harlistas. Bueno, uno de ellos era harlista, el otro trabajaba en un bar de striptease, el otro era creo que celador y el otro no me acuerdo qué era como un rockero, ni siquiera eran punkeros, ya eran cuchos. Y algo O que sea, había la banda escuchado más yo. rara y más anacrónica de ese Eso, parche. algo que yo había escuchado, que no sé qué tan cierto sea, de pronto tú tienes más información acerca de eso, era que como que los manes no eran bien recibidos, como que no eran bien queridos, era más bien Como que el vocalista era una persona bien maluquitos. conflictiva. Sí, acá mismo lo dice en el libro, parte de la exposición del libro, de la exposición de fotos del día jueves, les recuerdo. Acá se hace referencia a lo violentos que eran los toques de Shitlickers, a lo violentos que eran porque el man en escena se tiraba y se le pegaba a la gente, aparte el man era grandísimo, Lasse. Era un Se Gigi llamaba el Alin man. sueco. Sí, pero de 2 metros, pero de 2 metros. No pegaba El culo, vikingo, no se el quitaba la vikingo. chaqueta ni loco. Sí, pero de 2 metros ese marica, entonces... Y en Shitlickers también estuvo presente el vocalista de Anticimex. Epa, El sí, man- el sí, man hizo Johnson. eso. Eso, sí, él fue bajista, creo Sí. que de Shitlickers, exacto. Entonces fue una época, a ver, esos eran dos mundos aparte, el mismo sonido, pero mundos aparte. Ni se notan unos peladitos y metidos en el cuento pun, y estos cuchos que solo querían hacer ruido y no les importaba mucho realmente el parche pun, según lo que dicen. Ojalá no me equivoque, pero eso dicen las malas lenguas, pues porque toda la historia de esa banda ha estado como rodeada de un secretismo, de leyendas urbanas de que este hizo de que este era parte de los harlistas y que por eso ya no siguió siendo pun. Entonces,
Mil historias como... Esos mitos hay que darles vida. Era como la pelea de Exploited con GBH, que tan, y por ahí los ve uno en fotos, y eso siempre ha sido un mito que ha existido. La pelea de este Colin con este que se va a morir, ¿cómo es que se llama? Eso, Que sí. se va a morir. Me tiró el infarto cada 8 días, weón. Ya está también más allá que acá. Y Bueno, ¿con qué seguimos firmitas? yo Interesante pienso la charla, que interesante. yo pienso que sigamos con Shitlickers, tal cual. Nada, un sonido crudo, crudísimo. Spractax Nuts Color. Bueno, pero no me dio chicle. acabamos de escuchar chicle. Shitlickers, Sprectas Nutscalar, Cráneos de Policía Aplastados, que es para mí una de las portadas de Pun más legendarias, al menos de Pun sueco, que es la de los mancitos arrancando de la cabeza a los matando policías. a los tombos. Parce, eso es muy chimba ese dibujo. me ¿Cuántos parece. espalderos hemos visto con Cierto. esa imagen? Una imagen cruda y caricaturesca. Y luego un tema de Nises Notter cuando... Oiga, diferencia entre este Nises Notter con el Nises Notter del demo, ¿no? ¿Usted por qué La piensa voz. que es eso? Sí, en la voz está como más... Está madurando, está en la pubertad, mi Botocacho. rey. Botocacho. Photocad. Ahí. Tal vez sí. Bueno, ya Si tuve en, la voz más gruesa. si en el demo tenían 12, acá tenía 15 de pronto, sí. Sí. Usted habló muy delgadito como usted tenía 24 huevos. Tengo 38. Bueno, todas estas bandas resumen lo que es el sonido del Sheng Pung o Kang Pung, que se le llama también. Porque Sheng Pung, Sheng quiere decir, es como un modismo para referirse a las botas, Pung de botas. Y eso reunía pues el sonido de todas las bandas de punk crudo. Todas las bandas de punk crudo entonces eran punk de botas, pues, por decirlo así, Sheng Pung. Y en contraposición a eso están las bandas de Tral Punk. De tenis. Sí. No, pero sí, no, Tral Punk es más porque... No, porque es como punk melódico, entre comillas, y Tral por lo de Tra, la. Sí, como que la gente lo asociaba con
con la melodía. Entonces ahí entran bandas como Hasta Acá se entra y a mí me sorprendió porque para mí Hasta Acá Era más la de- consideraba como más como una banda de hardcore punk, ¿no? Es un poco más ruidoso, pero tampoco alcanza a ser tan... Creo tan que la tan voz ruido. lo son... Sí, exacto, exacto, la voz es todo en eso. Entonces, digamos, yo pienso que el límite queda en lo que, pues para mí, en que si usted puede cantar en las letras de esa canción en un concierto es Tral Punk, si no es Shen Punk, Ya. más o menos. Y ahora yo pienso que pues propongo para amenizar un poquito acá la nota después de tanto Campo. sonido abrasivo y Tanta tanta estridencia. distorsión, tanta estridencia, exacto. Pasar un poquito unas notas un poco más melodiosas que también nos gustan mucho acá en este grupo de amigos. Creo que nos gusta también el pun así melódico sueco ochentero, bueno, tipo Hasta Acá, Sevagrón. Evagron. Sí, porque son bandas menos sonadas por acá, son Y- bandas y- menos No, vistas. no Exacto. dejan, y no dejan de ser parte de Buenos. la historia y de los orígenes y precursores de lo que estamos escuchando y lo que aborda el tema de hoy. Entonces vamos a escuchar una banda ¿Qué banda vamos a escuchar? Sorpréndame. que particularmente la escuchamos en estos días, Betico y yo, Us, Ush. y sigue otra banda también con una voz femenina que a mí me gusta mucho, que se me ha sido muy difícil encontrarla, que aparece en estos compilados Delirium Tremens, en el 1, en el 2 y en el 3 creo. No la he encontrado en ningún Hay otro una lugar. cantidad de bandas que sacaron música y no se Sino que encuentran para en hablar otro del lado. Delirium Tremens necesitaríamos capítulo. tres No. programas No, para son la- como 30 Delirium Tremens y todos tienen bandas, hasta Desconcierto sale con una chatarra así espectacular. de las producciones suecas. Ahorita hablaba con Daniel de un man ahí, también estuve leyendo, que tenía un sello como AGG Tapes. Entonces el man solo grababa como cassettes de bandas X y los enumeraba. Llegó como hasta el 20 y algo, y todas las mejores bandas, el man los grababa y los grababa una chimba. Man, está. Egg Tape, sí, das. El man le decían el huevo, egg. Ujú. Por eso le puso así el man, el huevo. Y el man ni siquiera era punk, era un cucho que era como rockero. A mí me Que empezó a dicen- grabar a todos esos a mí me sonidos. dicen, es el huevón. Bueno, ¿qué? Bueno, Bueno, sonido. vamos ahí con Us y con Brainless Force. Lär dig leva som känner dig och ditt liv och ingen annan. Låt dig inte luras av de andra. Du har ju själv hur det ska bli och gör som du själv vill ha. Skit i andra, ingen annan avgör än du. Gör som du själv vill ha. Skit i andra, det är du som bestämmer över ditt liv. Våga skilja
Bueno, que ahí sonaban estas dos bandas. De Tral Punk. De tenis. Más melódicas. A mí me agradó mucho, vea que yo no conocía ninguna de las dos. Así que está bien esos descubrimientos. Como que no, sí, conocía Brainless Todo Force. chimba, chimba. escuchar. Bueno, sí, Brainless for sí, pero La de esa U- Ush me la esa mostró Ush- Tico en estos días. Esa bus de ese tipo de bandas que salen en ese compilado en los Bloodstained Across, no sé si los ya han vistos. Claro. Todos son así muy, no solo de Suecia, sino en todos los países que hay De Bloodstained. España, de Yugoslavia, de Finlandia. Todos son así como muy rock and rolludos, muy precursores, muy, ¿cómo me puede decir? Protopunk, así. Pero buena banda, nos gustó y no queríamos dejar de ponerla. Dejando también un sinfín de bandas que no nos caben en este, al menos en este programa, pero las vamos a tener presentes en otros programas y quien quita que en un futuro podamos hacer otro especial de Suecia. Y nada, de Brainless porque es una banda de las que a mí más me ha gustado, así con voz femenina. Y nada, vamos culminando este maravilloso programa con este maravilloso Los clásicos. invitado. Los clásicos. Los Ve acá, clásicos del... hay una discusión que me gustaría abrir, pero abrir así corto, el paréntesis. Anticimex. Para mí Anticimex, y yo me lo he pensado muchas veces, el mejor disco para mí es el Anarchist Attack. Sin embargo, el Anarchist Attack no es el disco como que lanza el sonido propiamente de Anticimex, que es el Rape Das, pues el de la calaverita así. A mí me parece el mejor disco porque es el demo y ellos en el documental decían, y qué gonorrea ese sonido, eso como suena de paila, que ahí tenían otro cantante, Nile, que en el documental sale diciendo, no, a mí me sacaron porque era muy huevón, no sé qué, no me aguantaba los chistes. Y ahí fue cuando metieron a Johnson que tocaba el bajo y eso fue como el sonido Anticimex hasta hoy. Entonces, eso para decir que pues para mí me gusta mucho el Anarchist Attack, así sea una formación diferente, fue lo primero de Anticimex y pues digamos que no, de preferir no, pero sí lo pongo al mismo nivel del Rape Das porque muchos dicen no, Rape Das es el mejor, ya a los que les gusta un poquito más metalero les gusta el Jawbreaker, el Scandinavian Jawbreaker, El Absolute Country. el Absolute Country of Sweden, que en el documental contaron una anécdota Que se embalaron con la licorera de Suecia, de sí, cuando Suecia estás en el por Absolute. los derechos de la imagen. No, y hace poco, Entonces, no sé, mi pregunta era, perdón, ¿cuál disco prefieren ustedes de Anticimex? A los gustos, los colores. Ah, este pajardito, No, no. a mí me gusta mucho el Rapidas. Pero hace poco, y creo que fue lo último que sacó así como tal, como comercial, que fue un recopilatorio de los demos. Todos juntos. Eso suena Heroin Dot y suenan esas canciones. Exacto, una por ejemplo, cosa. Heroin Dot suena mejor en el Anarchist Attack, ese es del Anarchist Attack, suena una chimba. Y y suena muy particular en el propaganda que has visto que ese compilado, Ujú. en el que sale hasta acá. Hay como 3 versiones de Heroin Dot, pero todas son. Progeria Power creo que se llama una canción que es esa misma canción, pero se llama distinto y es la misma banda y no sé No, por qué se llama en- así Progeria. En ¿Ah, sí? los, No, en ni los idea. demos hay varias canciones que ya más adelante les cambiaron. El Me título. imagino que le han cambiado la letra, pero es el mismo. Es el mismo ritmo. Musicalmente es el mismo ritmo. Pero Indo es un gran tema de la primera época de Anticimex. Ese Anarchist Attack es una rechimba y más que se lo escucha uno en 5 minutos, se lo puede escuchar uno 3 veces desde una sentada. 4:38 dura, en estos días lo vi. Bowman yo no Brinner, sé. que fue la banda Bowman Brinner, que es la la precursora. banda precursora de Anticimex, es una banda bien interesante también por escuchar. No, pero a mí ya el Absolute y esos... Ya más No, ya que tiene una elaborado, pinta de ya más elaborado. glameros, y esa pinta de glameros que tienen ahí parecen como de moderato, no. A mí igual me sigue gustando, pero No, a mí sí, no, o sea, ya parte El- más... No. el Rapid Ass, ese me gusta mucho, más porque la batería descontrolada, el bajo contundente y el Victims for Bone Ray también es muy bueno. Sí. Pero bueno, yo me pego al Anarchist Attack. bueno. Y bueno, muchachos, les recuerdo pues el 19, el jueves, las citas a las 4 de la tarde. Tenemos 6 bandas y nada, gratiniano como nos gusta. La exposición del punk crudo desde Suecia va de mediados de febrero a mediados de marzo. Y nada, Y recuerden también que eso se puede hacer es gracias a cada gorrazo que se recoja ahí, que si el que pueda pues aportar cualquier loquita para el sonido y para todo eso, para que se pueda seguir haciendo, pues bienvenido. para que Jorman le pague a los sobrinos. Desde 10.000 para arriba. Y para el chorro también ponen. Bueno,
este ya no bebemos. Como que no. Ya no voy a beber. No, no. Estamos hablando de la recaudación, se está pegando en el chorro. No puede Pues gastar en eso, aparte. Beto. No, antes no voy por allá. Pero entonces listo, todos invitados al 19 que va a haber una jornada de PUN muy interesante, con exposición en el En el Rogelio MUC, Salmona. sí, eso, en el Museo de la Universidad de Caldas, en el Rogelio Salmona. Y nada, gracias por el parche. Chimba hablar de PUN, chimba hablar de historiografía del PUN, de sonidos, de corrientes, de integrantes, de fanzines, de fotos, de todo lo que esté relacionado en el universo del PUN que tanto nos apasiona y nos mueve. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a Qué chimba Daniel. de parche. Nada. Los aportes. Oiga, programa muy gracias por el ameno. tintico. Y aquí quedan Yo pensé que no iban a dar ni tinto acá, pero vean, tinto y me van a hallar en moto hasta la Aquí casa. están Ay, todos ay, ay. pedorros con el tinto, menos mal yo no tomé eso. No, y antemano, muchísimas gracias a Daniel. Y sabe que las puertas quedan abiertas en cualquier momento, no solo para hablar de Suecia, Muchas gracias. sino de cualquier otro tema. Hagamos uno de Finlandia. También. Quindío. Aquí las puertas abiertas a todos los que quieran participar a ser parte de este programa que es de todos y para todos. Excelente, muchas gracias. Cierra por favor el programa con las bandas que... Abscum, desde Christingham. Esos, los de Abscum, ¿qué banda fue que sacaron después? ¿Cómo es que se llama? Pucha, bueno. No lo recuerdo, jóvenes. Ahí perdió, ahí sí, oiga. no, ahí sí me Perdió, tiró duro. hermano, perdió el No, Lickfest. menos 10 en Pun Sueco. Se va y, tirando pues, duro ya. todo el programa. Sí. Al final, la evaluación. Abscum ahí perdió. Y bueno, Anticimex. Y antísimos, vamos. La buena, nos vemos en No, una 14. próxima ocasión. La buena. Nos vemos en las calles el 19.